Buenos días, estudiantes y profesor. Vamos a hacer el primer seminario de densidad de líquidos con mi compañero Pablo Andrés Montenegro Vargas y su servidor Juan Diego Vargas Suárez, que les está hablando. Bueno, tenemos primero los objetivos, que sería determinar densidades de sustancias líquidas expresando resultados en distintas magnitudes. Estas magnitudes son densidad, densidad relativa, volumen. Y estos datos los obtenemos mediante dos métodos, pignómetro y la pipeta. Estos valores también nos ayudan a calcular el porcentaje de error de dichos valores. Bueno, acá comenzamos con el tratamiento de datos del líquido problema en el método de la pipeta. La pipeta tiene un volumen máximo de 5,00 mililitros. Acá representamos la masa y también hacemos uso de un Erlenmeyer. Empezamos el Erlenmeyer vacío como primera parte, tenemos 89,6822 gramos y luego volvemos a pesar el Erlenmeyer con el líquido problema. También en este experimento, en este laboratorio, hacemos un residuo del líquido problema en el Erlenmeyer y lo volvemos a pesar para saber cuánto líquido problema queda en el Erlenmeyer después de vaciar el líquido problema. Nos dan estos dos valores, 95,0680 cuando el líquido problema está en el Erlenmeyer y 89,9816 gramos para el residuo. Para calcular la cantidad total del líquido problema, le restamos a la cantidad obtenida, le restamos la cantidad del Erlenmeyer vacío. Esto nos da 5,3858 gramos. Esto se lo sumamos al que nos da en el residuo. Es lo mismo, la masa que nos da la obtenida menos la masa vacía del Erlenmeyer. Acá sumamos estas dos masas y nos da una total de 5,6852 gramos de líquido problema. Para calcular la densidad tenemos masa sobre volumen, es una fórmula general. Conocemos la masa que está acá en rojo, que es la sumada de acá, la total, y la dividimos en el volumen que lo conocemos que es el volumen de la pipeta. Esto nos da 1,13 gramos sobre mililitro. Esto queda con tres cifras significativas debido a que la menor cantidad de cifras en la operación matemática de la división nos da el resultado, o sea, con tres cifras significativas. Para el siguiente paso de la densidad relativa sabemos que la temperatura del agua está a una temperatura de 18 grados en el momento de registrar dichos datos. La densidad del agua pesa 0,9982 gramos sobre mililitro. La densidad relativa se calcula densidad del líquido problema sobre la densidad del agua, esto para el líquido problema. La densidad del líquido problema es de 1,13 gramos sobre mililitro y eso sobre 0,9982 gramos sobre mililitro. Esto nos da un resultado de 1,13. Se cancelan gramos con gramos, mililitros con mililitros y nos queda este valor. La densidad esperada para el líquido problema, que ya la tenemos, que nos la ha dado el profesor, es de 1,0670 gramos sobre mililitro. Entonces, para calcular el porcentaje de error relativo, restamos el valor obtenido menos el resultado esperado sobre el resultado esperado. Este resultado que nos da acá lo multiplicamos por 100 y esto nos da una cantidad de 5,9%. Bueno, acá tenemos el tratamiento de datos para el etanol, acá se muestra su abreviatura, igualmente con el mismo método, la pipeta, volumen máximo de 5,00 mililitros. Volvemos a hacer los mismos procesos. La diferencia es que acá lo pesamos con etanol en vez del líquido problema. El Erlenmeyer vacío pesa lo mismo, 89,6822 gramos, pero el etanol en el Erlenmeyer nos pesa 93,7134 gramos. Acá no tenemos residuo debido a que el momento en el que fue vaciado el etanol del Erlenmeyer nos dio exactamente la misma masa del Erlenmeyer. Y acá para calcular la cantidad total del etanol tenemos que debemos restarle al valor obtenido, o sea 93,7134 gramos, le restamos el valor del Erlenmeyer vacío. Esto nos da 4,0312 gramos. La densidad la calculamos igual, masa sobre volumen. Esto nos da un resultado de 0,80 gramos sobre mililitro. Hacemos el mismo uso de las cifras significativas y la menor cantidad la colocamos en el resultado. Acá la densidad relativa
en estos ambos casos la sacamos sobre el agua y por eso dividimos sobre la densidad del agua. Ya sabíamos que la densidad del agua a 18 grados centígrados es de 0,9982 gramos sobre mililitro. La densidad relativa es calculada la densidad del etanol sobre la densidad del agua. Esto quiere decir que 0,80 gramos sobre mililitro sobre 0,9982 gramos sobre mililitro. Esto nos da 0,80. Se nos cancelan las magnitudes que tenemos y nos queda el valor. Sabemos que la densidad esperada para el etanol es de 0,789 gramos sobre mililitro. El porcentaje de error relativo es calculado de la misma manera que en el anterior. Sabemos que el resultado obtenido le restamos el resultado esperado sobre el resultado esperado. Estas serían las densidades. Densidad obtenida menos densidad esperada sobre densidad esperada por 100. Esto nos dio un porcentaje relativo de 1,39%. Bueno, resolviendo la duda de qué efecto tiene la incertidumbre en los instrumentos usando estos diferentes métodos, podemos tomar la definición de incertidumbre, que sería que mientras menor sea la incertidumbre, más precisa y exacta va a ser la medida. Y si la incertidumbre es mayor, la incertidumbre tiende más a que la medida no sea del todo precisa. Esto lo relacionamos con los datos, con los datos de incertidumbre. Acá la pipeta cuenta con 0,015 mililitros y el pignómetro con 0,01 mililitros. Su cantidad de cifras significativas es suficientemente significante para determinar que la pipeta llega a tener una exactitud un poco menor que la del pignómetro. Esto se ve evidenciado en las próximas tablas que a continuación las va a exponer mi compañero Pablo. Bueno, con la siguiente pregunta, ¿cuáles son los errores del experimentador comunes en cada una de las determinaciones? La primera puede ser imprecisión, esto debido a que el experimentador no se toma el suficiente tiempo para no tener dudas acerca de la medida que está tomando, la toma de forma incorrecta. Los cálculos no operados, que se reemplazan mal a la hora de utilizar las fórmulas, ecuaciones para sacar volúmenes o densidades. Las cifras significativas, usamos menos o mayor cantidad y esto nos da un resultado o más alto o menos o más bajito, y que el instrumento no llegue a estar tan bien calibrado. Con última pregunta, ¿cómo mejorar los métodos con mayor error experimental para reducir dicho error? Esto lo podemos mejorar tomando medidas con una mejor precisión, que el experimentador se tome el tiempo para observar y no tener dudas sobre la medida que está tomando, también teniendo en cuenta de las cifras significativas para que esto no nos dé un resultado mayor o nos dé un resultado menor a lo que necesitamos, y hacer los cálculos correctos, operar lo que es bien la suma, la resta, multiplicación y división, tener claridad sobre las ecuaciones que se están utilizando. A continuación les voy a hablar de la comparación de métodos. Los dos métodos utilizados para la medición de la densidad durante el laboratorio fueron el uso del pignómetro y el uso de la pipeta. En esta tabla se pueden apreciar los diferentes resultados y las diferentes características que tienen los instrumentos utilizados. Fácilmente se pueden apreciar las diferencias considerables en el porcentaje de error promedio que presentó la pipeta con respecto al pignómetro. Se puede apreciar también la diferencia entre la incertidumbre y el volumen máximo que pueden tener ambos instrumentos. En este caso, el volumen máximo es igual en caso de ambos. Sin embargo, algo que hay que tener en cuenta al momento de elegir el método que se va a utilizar, es necesario mirar cuál es más conveniente. En el experimento vimos que es más conveniente usar el pignómetro, ya que es un instrumento que está precisamente diseñado para este propósito, para la medición de la densidad de un líquido. Mientras que la pipeta no, la pipeta está diseñada para una medida de volumen en general. Hablando de las causas de los errores, pues las principales causas de los errores durante el experimento son muchas. Sin embargo, las más significativas pues están en la forma de aplicación. Usualmente son errores que comete el experimentador. Pues si hablamos del pignómetro, es evidente que si no se prepara adecuadamente el mismo, si no se seca después de tomar una medida, esta se afecta
o sea, la medida se afecta ya que nuestro líquido está mezclándose con una o más sustancias, alterando pues el resultado de densidad. También depende de si el pignómetro no se seca adecuadamente externamente durante cualquier medida, pues estos residuos de líquido que están por fuera del pignómetro van a alterar la medida de la masa, lo cual va a representar un error al momento de calcular el resultado. Después de llenar el pignómetro, debemos medir la masa del líquido contenido en su interior. Para esto pues tenemos que medir primero el pignómetro vacío y después el pignómetro con el líquido. De manera que si nosotros no limpiamos la balanza en caso de que tenga algún residuo de alguna medida anterior, o si la balanza no está adecuadamente calibrada, esto nos va a dar una medida, igualmente nos va a dar una medida distinta a la real, lo cual al momento de calcular la densidad va a provocar errores. Las causas de los errores en el método de la pipeta son varios, también son la mayoría del experimentador, pero los más significativos o los más importantes es que el instrumento se usa junto con un complemento cuya función es succionar el líquido por medio de la pipeta. El problema está cuando esa medida del volumen fluctúa y no se mantiene constante, lo que dificulta la toma de una medida exacta. Si no se tiene práctica, puede ser la mayor causal de un error durante la medida. También hay que tener en cuenta que en este método también debemos medir con la balanza analítica la masa del líquido que se está estudiando. Para eso debemos tener los mismos cuidados con la balanza. Por parte de la pipeta también es más difícil acceder a su interior, debido a que sus dimensiones son muy diferentes a las del pignómetro. Sucede que en el caso de la pipeta es alargada y delgada, como un pitillo. Esto significa que va a ser difícil poder secarla, por así decirlo, para purgarla. Y es algo que es necesario en el momento de que tenemos que hacer varias mediciones, una tras otra, con diferentes líquidos que obviamente tienen diferentes densidades. Y si no se purga adecuadamente, esta medida se puede ver afectada, se puede ver alterada, debido a que se puede mezclar nuestro líquido con residuos de líquidos de medidas anteriores. A continuación podemos apreciar el tratamiento de datos tenido con el agua. Con el método del pignómetro obtuvimos que la masa del pignómetro vacío es de 8,6035 gramos. La masa del pignómetro con agua es 13,6116 gramos a 18 grados centígrados, que era la temperatura ambiente en el laboratorio en el instante de la medición. La cantidad de agua total fueron 5,0081 gramos. Y pues la densidad nos arrojó 1 gramo sobre mililitro. La densidad relativa también nos arrojó 1 gramo sobre mililitro. Y el error relativo fue realmente mínimo. No fue cero total, pero sí fue un nivel de porcentaje muy, muy bajo. Por otra parte, tenemos el tratamiento de datos tenido con el etanol. La masa del pignómetro vacío la tenemos y tenemos la masa del pignómetro lleno de etanol. Esta medida fue 12,6732 gramos a la misma temperatura ambiente. La cantidad
bruta de etanol eran 4,0697 gramos y la densidad nos arrojó 0,81 gramos sobre mililitro. La densidad relativa también 0,81 gramos sobre mililitro, mientras que el porcentaje de error relativo fue del 2,7%. Esta diferencia de porcentajes de tanta precisión en el agua y tanta imprecisión, si se puede decir así, en el etanol, se debe a que durante nuestro experimento nosotros primero medimos con el agua y no preparamos adecuadamente el pignómetro, no se secó adecuadamente para la siguiente medida, de tal forma que al llenarlo con etanol habían restos de agua que alteraron esa medida. A continuación, podemos apreciar en forma de tabla la comparativa entre los resultados de los diferentes métodos bajo los dos líquidos con los que se estudió, con los que se experimentó.